Oh, qué pena. Bueno, pues vamos allá. Nosotros tenemos que hablar hoy de la arquitectura del siglo XIX, de la arquitectura historicista, de la arquitectura del hierro y del metal y de la arquitectura modernista. Y bueno, vamos a ver si somos capaces. ¿Hoy todo eso? Sí, ¿por qué no? Madre mía, cuatro temas de fundamento que no. Bueno, si ustedes se fijan, nos hemos metido en el tema del siglo XIX, pero no hemos hablado de la introducción histórica al siglo XIX. Pero si me cae una pregunta teórica del XIX, sería importante tener una introducción histórica, ¿no? ¿Qué se puede decir de la historia del siglo XIX? ¿Quién se anima a contarnos algo? Venga, vamos a pensar un poquito. ¿Nadie se anima? Contexto histórico del siglo XIX. ¿De qué podemos hablar? El siglo XIX estamos ya en la época contemporánea. ¿Qué es lo que ha inaugurado la época contemporánea? Pues a finales del 18 se produce la Revolución Francesa. Si ustedes lo piensan un poco, la Revolución Francesa va a ser un proceso que inicia una serie de revoluciones liberales en el siglo XIX. ¿Cuáles son esas revoluciones liberales? Pues 1820, 1830, 1848... Y si hablan de Francia o de otros lugares, por ejemplo, la revuelta de la Comuna de París de 1871. Es decir, el siglo XIX va a ser un siglo convulso. ¿Por qué? Pues porque hay grandes enfrentamientos entre grupos sociales. La burguesía es un grupo social pues, que ya ha decidido reivindicar su papel político en la sociedad decimonónica y va a protagonizar varias revoluciones. ¿De qué más se puede hablar en el siglo XIX? Venga, ¿quién se anima? La restauración. Hombre, claro, todos estos procesos revolucionarios que tienden a tumbar a los monarcas van a tener después movimientos contrarrevolucionarios que vuelven a imponer a los monarcas, la monarquía va, la monarquía viene. Muy bien, el XIX es otro siglo en Europa muy marcado por la revolución industrial. La revolución industrial comienza a finales en el 18 en el Reino Unido, pero se va extendiendo por Francia, por España, por Italia, por Rusia, después por Estados Unidos, por Japón. Es el ciclo de la industrialización. Es verdad que en España va a ser más tardía y más lenta que en otros países, pero va a marcar el cambio de las sociedades. Por ejemplo, piensen ustedes, aparece el ferrocarril o tren, ¿no? Lo llamamos hoy en día tren. ¿Qué más aparece? El barco de vapor, que aunque sea, hoy en día lo vemos como un medio de transporte muy lento, era mucho más rápido de lo que existía anteriormente, ¿no? El ferrocarril, etc. Bueno. Más cosas del siglo XIX. A finales del siglo XVIII se escribe el manifiesto comunista. Muy bien. El manejo de la historia. Bueno, sí, esa es la idea. Que ustedes tengan un cierto manejo histórico. El manifiesto comunista de 1848 de Marx y Engels. ¿Por qué es importante? Porque ponen ya por escrito las reivindicaciones de un nuevo grupo social, el proletariado,
o también llamado trabajadores industriales, al que se suma a veces el campesinado. Este grupo social piensa que este grupo social lo está explotando, ¿no? Y que debería rebelarse contra él y controlar la sociedad, controlar los medios de producción. Este grupo va a tener su primer gran éxito ¿cuándo? En 1917, cuando en la Revolución Rusa Lenin se hace con el poder en Rusia. Es la primera revolución obrera de la historia, ¿no? Pero bueno, nos coge fuera del 19, pero digamos que el manifiesto comunista de Marx y Engels inicia teóricamente lo que va a ser el comunismo y el socialismo, ¿no? Porque se escribió justo en ese año, la revolución del 48 también fue en parte... Claro, ponemos esto como un hito que marca un movimiento que había empezado antes, sin duda. Muy bien. Más cosas del 19, ¿qué podemos decir? ¿Oh? ¿Nada? Yo no tengo nada más que añadir. Ah, sí hay más que añadir. ¿Por qué es importante? Francia y lo que se llamaba Prusia, hoy en día lo llamaríamos Alemania, se enfrentan a finales del 19, 1870, 1871. Pregunta, ¿quién gana? No, Alemania. Ganan los alemanes y la derrota es humillante para Francia. Se quedan con dos regiones francesas, Alsacia y Lorena. Esa guerra va a ser el germen, va a poner la semillita de la Primera Guerra Mundial. Y si lo pensamos un poco, la Primera Guerra Mundial lleva a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esta guerra de finales del 19 va a marcar la historia del siglo XX. El resentimiento de Francia contra Alemania, contra Prusia, va a posibilitar la Primera Guerra Mundial. De hecho, este periodo de final del 19 se conoce como la paz armada. ¿Por qué? Porque no hubo muchos conflictos armados, pero sí es verdad que todas las grandes potencias, Francia, Prusia, Reino Unido, Italia, Rusia, van armándose. ¿Lo estudiaron ustedes el año pasado en Historia del Mundo Contemporáneo? Bueno, los que la dieron. Van armándose, van aumentando las levas. Las levas son las llamadas a los soldados al ejército, van incrementando el tamaño de sus ejércitos, el armamento, y además empieza un sistema de acuerdos políticos y militares entre unos y otros que van a desencadenar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay una cosita que no hemos dicho. Una de las consecuencias de la revolución es que Napoleón invade gran parte de los países de Europa. ¿Hay reacción a la invasión napoleónica? Sí. Mucha reacción. Nosotros hemos hablado de España y hemos visto el 2 de mayo, ¿no? Y cómo el pueblo se levanta contra Napoleón. Eso va a provocar que... la aparición de un sentimiento nacional que no existía anteriormente, por lo menos con esas características, el desarrollo del nacionalismo, muy característico del 19 y que todavía hoy en día es una ideología política dominante, ¿no? O sea que el nacionalismo se gesta en el 19, en el 20 va a tener mucho poder, pero que en el siglo XXI sigue siendo una ideología poderosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice nuestro amigo? Bueno, era nuestro amigo, ya no es tan amigo nuestro. ¿Qué decía nuestro amigo Trump? America First. En el fondo, la campaña de Trump es una campaña política, bueno, aparte de tener muchos elementos, lógicamente, pero uno de sus elementos más importantes es el nacionalismo, ¿no?
somos una nación, nos estamos dejando que los países asiáticos produzcan más que nosotros, se están llevando los buenos empleos. Vamos a acabar con esa situación y lo primero va a ser América, ¿no? Bueno, cuando ellos dicen América, se refieren a los Estados Unidos, no se refieren al continente. America First se refiere a los Estados Unidos primero. Hombre, está claro, porque si no lo ponían, no querían poner un muro a México. Evidentemente. Bueno, el muro también es un símbolo un poco nacionalista, ¿no? Aquí hay una línea, de aquí para allá está México, de aquí para allá Estados Unidos, y no vamos a dejar entrar a nadie, salvo cuando nos interese a nosotros. De hecho, los estadounidenses insultan a algunos españoles diciendo mexicano. Sí. Mexicano porque es un... Bueno, claro, en Estados Unidos muchas veces lo hispano es una mezcla de, sobre todo iberoamericano, ¿no? Mexicano, guatemalteco, hondureño, ecuatoriano, y muchas veces los estadounidenses no asocian lo hispano con la península ibérica. Sí, pero vamos, se generalizan, ¿sabes? Que nos llaman a todos mexicanos. O sea, tú eres morenito, mexicano. Sí. Bueno, el nacionalismo empieza en el 19 y se mantiene con bastante buena salud a principios del siglo XX. Bueno, yo creo que va que chuta, ¿no? Hombre, se pueden decir muchas más cosas, pero ya está. Desde el punto de vista artístico, ¿qué va a pasar? Pues que los movimientos artísticos, ya lo dijimos hace unos días, van a durar muy poquito. Neoclasicismo, hombre, no llega a un siglo. Romanticismo, apenas unas décadas. Realismo, apenas unas décadas. Es decir, los movimientos artísticos empiezan a sucederse rápidamente, uno detrás de otro, y van a durar pues menos de lo que duraban antes. Mira, aquí tenemos una tabla, vemos el 19 y vemos los distintos movimientos, por lo menos en arquitectura. En 1800 lo que imperaba era el neoclásico. Pero a mediados de siglo se pusieron de moda los movimientos que se denominan historicistas. Y después, a mediados del siglo, empiezan la arquitectura de nuevos materiales. Y a finales del siglo, pues tenemos el modernismo y tenemos la arquitectura de la Escuela de Chicago. Es decir, en un siglo, 1, 2, 3, 4, 5, en un siglo, pues encontramos casi 5 movimientos arquitectónicos diferentes. Eso antes no pasaba, ¿no? Si teníamos el barroco, pues el barroco duraba 200 años, ¿no? El renacimiento, 200 y pico de años. El románico, 3 siglos. Los movimientos duraban mucho, pero ahora los movimientos artísticos van a durar muy poco. El neoclásico, del neoclasicismo no vamos a hablar, ¿por qué? Porque ya hablamos en el tema anterior. Así que vamos a empezar con lo que se conocen como historicismos. ¿Qué es eso de los historicismos? Bueno, pues si yo quiero imitar a el gótico, por ejemplo, si me gusta el estilo medieval gótico y hago un edificio que se parezca al gótico, ¿qué estoy haciendo? Pues revivir un estilo que existía en el pasado, pero que resulta que ahora no existe, pero lo hago como si estuviera vivo, ¿no? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo de neogótico? En Estados Unidos sí hay varios ejemplos. Pues Reino Unido. Supongo que alguno habrá ido a Londres y habrá ido a ver el Parlamento británico, o por lo menos lo ha visto en foto. Muy bien, el Parlamento británico con el Big Ben y todo esto. A ver si nos acercamos un poco más. ¿Me recuerda algo? Tiene arbotantes, tiene pináculos, es neogótico, es decir, es un edificio, está hecho en el siglo XIX, pero imita ¿a qué? A los edificios góticos.
A este movimiento del siglo XIX se le va a llamar historicismo, porque ¿qué hacen? Pues recrean arquitectura de otros momentos de la historia. El Parlamento de Londres es un buen ejemplo. Y vamos a verlo aquí, que el Palacio de Westminster, como se conoce, es un palacio de estilo neogótico. ¿Cuándo se finaliza? 1865, es decir, a mediados del 19. ¿Quiénes lo construyeron? Por Charles Berry y Augustus Pugin. ¿Quién quiere leer un poquito? Doña Teresa está deseando contarlo. El Palacio Westminster, también conocido en inglés como The House of Parliament, alberga las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. El palacio es uno de los 4 lugares patrimonio de la humanidad de la ciudad de Londres, declarado por la UNESCO en 1987. Se encuentra situado en la orilla norte del río Thames, en la ciudad de Westminster, cerca de varios edificios gubernamentales en Whitehall. El palacio sirvió inicialmente como residencia real, pero ningún monarca visitó en del siglo XVI. La mayor parte de la cultura actual data del siglo XIX, fecha en la que el palacio fue reconstruido después de un incendio en 1838, que destruyó la mayor parte de él. Los arquitectos responsables de la reconstrucción del palacio fueron Sir Charles Barry y Augustus Pugin. El edificio es un ejemplo del estilo neogótico. Vale, una de las características más notables del palacio es la torre del reloj, que alberga una campana y que se llama Big Ben. Bueno, fácil. El palacio contiene más de 1000 salas. Vaya, grandecito, ¿no? ¿Es grandecito el palacio de Westminster? Sí, pues es neogótico. Bueno, eso es historicismo. Oh, esto no es. En el fondo, el neoclásico, si ustedes lo piensan un poco, ¿qué es lo que es también? Un neogriego y un neorromano, ¿no? Pasa que es anterior a los historicistas, pero el neoclásico casi que se podría incluir. El Palacio de Westminster y, por ejemplo, tenemos... Ah, no tenemos más cosas, pues sí. El Palacio de la Ópera de París. Vale, el Palacio de la Ópera de París es un edificio también del 19 que imita al barroco, así que se considera que es neo-barroco. Es decir, es un edificio que parece barroco, pero que está realizado en el siglo XIX. Así que pertenece a esa corriente de los historicismos de mediados del XIX. ¿Y todos los edificios que aparecen en esta corriente tienen alguna diferencia con los originales? O sea, el gótico con el neogótico, el barroco con el neobarroco. A ti te ponen esto y o lo conoces o no lo diferencias. El Palacio de Westminster es que es muy característico, ¿no? Con la torre del reloj, pues sabes que es neogótico. Esto no. Pero por ejemplo, si vamos a Sevilla, si ustedes piensan un poco, me pasa que no, ahora no se da esto, pero si vamos a Sevilla y vemos la antigua estación de trenes que hoy en día es un centro comercial, Plaza de Armas, y me fijo que veo aquí. Veo arcos de herradura, veo alfices, ¿sí o no? Veo paños de sepca, veo merlones escalonados, es decir, está imitando al musulmán de la península. El hispano-musulmán de la península al final se llama también mudéjar, porque muchos artesanos musulmanes se quedaron en la península. Por ejemplo, el Alcázar de Sevilla es mudéjar. Así que esto sería neo-mudéjar.
durante la segunda mitad del siglo XIX vamos a tener muchos edificios que imitan estilos del pasado. El movimiento se conoce como historicismo, o en inglés se conoce como revivals. ¿Por qué? Porque se revive, ¿no?, un estilo del pasado, revivals. Y bueno, pues eso es fácil. Muy bien, otro estilo del 19, arquitectónico, pues el de los nuevos materiales. ¿Cuáles son los nuevos materiales que se empiezan a emplear en arquitectura en el 19? Vidrio. Claro, tenemos un palacio de cristal que ya no está, que se ha perdido, de la Exposición Universal de Londres del 51. ¿Cómo se podían poner las paredes de cristal? Con vidrio y acero. Porque claro, la estructura del edificio estaba hecha de acero. El edificio se ha perdido, pero se estudia como uno de los primeros edificios de hierro y cristal que tenemos. 1851, se llama el Palacio de Cristal de la Exposición Universal de Londres de 1851. El edificio no existe, pero es de los primeros. A partir de ahí, ¿qué edificio es más simbólico de esta arquitectura del metal? El Palacio de Retiro de Madrid. Bueno, podría valer, pero hay un edificio más simbólico de esa arquitectura del metal del 19 que es la Torre Eiffel, que ya hemos visto que por cierto cae a veces en los exámenes, así que merece la pena pararse un poquito. Muy bien. Eiffel, pues lo ha escrito mal. ¿Quién se anima a leer un poquito? Doña Zaira está deseando. La Torre Eiffel, en francés. ¿Cómo era en francés? Tour Eiffel. Sí, muy bien. En francés, inicialmente llamada Tour de 30 metros. 300 metros. Torre de 300 metros. Una estructura de hierro pudelado, diseñada por los ingenieros Maurice y Emile Nouguier, dotada de su aspecto definitivo por el arquitecto Stephen Southwest. Madre mía. Y construido Menos mal que vino el ingeniero este. Y construido por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel. Vale, así que, ¿quién le da nombre a la torre? El ingeniero que la construye. Sin embargo, fíjate, los arquitectos y los ingenieros que la diseñaron, nadie se acuerda de ellos, pobrecito, ¿verdad? Bueno, ¿para qué se construyó la Torre Eiffel, doña Zaira? Para la Exposición Universal de 1889 en París. En París, muy bien. Vamos a ver. Tiene una altura de unos 300 metros aproximadamente, por lo menos la arquitectónica, 300 metros. Se construyó en 1889. Se llama así por el ingeniero que la montó, que se llamaba Gustave Eiffel, escrito E-I-F-F-E-L-L, pronunciado Eiffel. ¿Y para qué servía? Pues era una torre de observación, es decir, que podía subir para ver el paisaje, y también era una torre ¿de qué? De radiodifusión. Era como una antena gigantesca de la cual se podía emitir, ¿no?, desde París al resto del mundo. Así que era una antena de radiodifusión y una torre de comunicaciones. Muy bien. ¿Quién quiere seguir leyendo un poquito? Doña Selva está deseando. Situada en el extremo del campo de Marte, a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad, el monumento que cobra entrada más visitada del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año. Alá, dice que es el monumento con más turistas, bueno, monumento que cobre entrada, que no sea de visita gratuita. Aunque el otro día vimos que Versalles tenía unos 8 millones de visitantes. La Torre Eiffel tiene unos 7 millones de visitantes. ¿La Torre Eiffel gana también? O sea, ¿el de Versalles gana la Torre Eiffel? Según esto, sí.
Bueno, doña Selva, sigue usted un poco. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros. La Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las exposiciones universales de 1868 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación. Y hoy en día sirve, además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Bueno, pues muy bien. En la estatua esta del Cristo de Sao Paulo, pues todavía una antena. El Cristo, es verdad. Bueno, curiosamente fue el edificio más alto del mundo. ¿Duró mucho eso? Hasta 1930 con el edificio Chrysler. No sé si a ustedes les suena. Y después del Empire State. El edificio Chrysler está en... Sale mucho en las películas. ¿Dónde está? En Nueva York. El edificio Chrysler es de 1930 y desbancó a la Torre Eiffel como monumento más alto del mundo. Bueno, ahora hay uno de 1000 metros en Nueva York, de 900 metros, en Dubái. ¿Verdad? El Califa, sí, Califa. ¿Que tienes COVID? No, que tengo pollo para comer. Ah, que tienes pollo para comer. Y anda, ha dicho que tenga el COVID. Es que yo no entiendo porque no entiendo. ¿Has visto la conciencia colectiva como está? Que digo pollo y entendéis COVID. ¿Quién ha entendido COVID? Yo también. Y después han dicho yo también. Que tiene COVID para comer, dice. Hay doble. Bueno, hay gente para todo. Hay gente para todo. Ya no saben cómo faltar. Bueno, pues tampoco le vamos a dar esto mucha más, porque tampoco tiene mucha más relevancia. Hombre, tiene mucha relevancia, ¿por qué? Porque se ha convertido en un símbolo turístico, se ha convertido en un símbolo de París, un símbolo de Francia, tiene 7 millones de visitantes anuales, pero bueno, que fue una de las primeras grandes estructuras metálicas que se construyeron, 1889. En España no hay nada más alto que la Torre Eiffel. Buena pregunta. ¿Más de 300 metros? La torre Akbar de Barcelona, ¿cuánto mide? La Peggy. Eso la hemos ganado con la Peggy. Vamos a ver la torre Akbar. Yo creo que es más alta. Ya, la torre Peggy no se llama Peggy, creo que ahora le dicen Torre Sevilla. Este se llama Torre Gloria, agárrate. De siempre va a ser el pintalabio. El pintalabio grande. A ver cuánto mide esto. Mira, costó 132 millones de euros. Y tiene 144 metros. No le llega a la Torre Eiffel ni a la mitad. Oh, qué pena. Vámonos con la Torre Peggy. No creo. ¿No llega? No, mira, 180 metros. 180 metros, pero bueno, ¿esto qué es? Torres Kío. ¿Sabéis cuáles son las Torres Kío? ¿No habéis visto el Día de la Bestia? Puerta de Europa se llama ahora. Esto de cachondeo de los nombres, hombre. ¿Cuánto mide esto? ¿Cómo que 114? Pues es verdad, no hemos alcanzado la Torre Eiffel aún, qué vergüenza. Tiene que haber algo más alto en España. Mira. Es que el edificio más alto de España. No, eso no. ¿Cuál? Ah, es verdad, veámoslo. Hemos llegado a 200 metros y tenemos que superar 300. Y ahora sale la cruz del Valle de los Caídos. Pues, espérate.
Edificio más alto de España. Wikipedia tiene un anexo, menos mal. No sé qué haríamos sin 249 Wikipedia. metros, pone. La Torre de Cristal de Madrid, 249 Y metros. no le llegamos a la Torre Eiffel. No hemos superado la Torre Cepsa de Madrid, 248. Bueno, aquí hay aquí este se pasó, un metro, uno solo, para ganar. Dijeron, por La Torre PwC, que no sé qué quiere decir, 200, es una empresa, creo. 236. Qué guay, que ganas de 224. Mira, 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 mira. ¿Esto qué es? ¿Qué cosa tan horrorosa? En realidad, 190 metros. Oh, Gran Hotel Valle de Benidorm, 180 metros. ¿Esto qué es? Mira, 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 mira. La Torre Sevilla. Estamos en el puesto número 8. ¿Y sabéis qué tiene arriba? Bueno, ¿tú has entrado en la torre de Cintalado? Sí. Sí, yo no he llegado a entrar. Iberdrola, Torre Iberdrola. Mi tía durmió en la Bueno, pues yo no por nada, pero no hay en España ni un edificio que llegue a 300 metros. Lo sentimos mucho. Pero bueno, me perdona. ¿Y cuánto mide la Sagrada Familia? Es verdad. Hombre, Tienes que terminar, aún no cuenta. Bueno, pero yo creo que sí ha alcanzado ya su altura La máxima. Sagrada ¿no? Familia va a ser más grande que la Torre Eiffel. Vamos a ponernos nosotros a hacerla más grande. Arquitecto de... 172 cuando finalice. Cuando Cuando finalice. finalice. Qué palo. Vaya palo. Te Bueno, voy a querer, Teresa, te voy a querer hasta que se termine la Sagrada Familia. Desde que se acabe pronto. Porque es bastante más alta la torre. pues sí, la verdad que estamos muy bajitos, somos muy bajitos. los Parece españoles. chiquitita, pero luego te pones al lado y te dices, bueno, no me da el cuello para mirar para arriba. Bueno. Es un poco grande. Bueno, pues los nuevos materiales no hemos destacado mucho en España y ahora vamos a hablar un poquito de la Escuela de Chicago. ¿Y qué es eso de la Escuela de Chicago? América para los americanos. ¡Guau! Eso es funcionalismo. Vale, resulta que Chicago vive un gran incendio a finales del 19, la ciudad, y entonces se vive como una oportunidad en parte, ¿no? Aparte de la desgracia, ¿por qué? Se Porque... reconstruye todo. Se puede volver a diseñar la ciudad y claro, ¿qué ocurre? Pues que ya los materiales permitían ciertas cosas, las estructuras de acero, el hormigón armado, el vidrio y sobre todo el desarrollo del ascensor Que utilizan. posibilita... ¿Qué? Reutilizando lo que no se había quemado. ¿Cómo? O sea, reconstruyeron todo reutilizando lo que no se había quemado. Bueno, se rediseña la ciudad y es una oportunidad para empezar a hacer ¿qué? Aquí tenemos uno de los primeros edificios, los que construye Sullivan, son los almacenes Carson. Almacenes San Blas, ¿no? Muy bien, edificio Carson. ¿Qué es esto? Claro, hoy en día vemos esto y tú dices, oye, pues a mí esto no me llama la atención. ¿Por qué? A mí me gusta. Pero ¿por qué no nos llama la atención? Porque no... Porque es la arquitectura que se está haciendo un poco hoy en día, ¿no? No es una novedad. Hola. Perdona, que si no os importa cerrar la ventana cuando nos vayamos, que es que estamos las ordenanzas. Vale, y muy podéis bien. cerrar, ¿vale? No pasa nada hasta ahora. Edificio Carson, almacenes Carson o centro Sullivan. Está realizado por Louis Sullivan de la Escuela de Chicago en el año 1899. Y es lo que obligó a realizar un rascacielos. Y la pregunta es, ¿qué es un rascacielos? Una torre que rasca. Un rascacielos pues es un edificio... Pero eso es una Pone ahí que no es un edificio.
Madre mía, pues no se considera un edificio, se considera un rascacielos. Hombre, el más alto del mundo, fijaros, ¿cuál es actualmente? El de Dubái. Es un edificio en Dubái con 828 metros, Ah, Más alto que que es el Burj Khalifa. Pero no hemos llegado ni a la mitad de eso en España. uy, Yo no sé, creo que tiene una película de estas de acción de Tom Cruise, no se rueda ahí, y sale colgando del rascacielos y hace unas cosas que tú dices, bueno, está un poco bien la cosa. No, pero ahora No, todo pero es esto que esto lo hacen como los del edificio, los del Empire State Building, que ponen el edificio hasta aquí, la aguja. Ya. pues yo creo que Tom Cruise sale en una escena en este edificio, vamos a buscarlo. Ahora estamos construyendo un bloque mucho al lado que va a medir el metro. ¿Cuánto? 1000 metros. Maestro, en este caso es Pero un qué punto obsesión con hacer. Un momentito, A ver si llegaban. Pues eso es lo que dicen los funcionalistas. Como no hay espacio para los lados, pues El ellos- edificio intangible este es el Protocolo fantasma. Y yo cosas son con el... ¿Con el qué? creo que es este edificio, ¿no? ¿O no? Pero hay que ponerle el volumen. Ay. Pero si no se ha visto nada aún. Oh, ¿qué ha pasado? Tócalo. On the planet, the Burj Khalifa in Dubai, and we're filming a scene where Tom Cruise is climbing on the outside of the building. Okay, Tom, we're ready to go. This is just another day at work on Mission Impossible. So Tom, we're just gonna do another one from this angle. This angle is great. Acabamos de hacer una promoción a Misión Imposible increíble. Eso es verdad. Pero bueno. No lo veáis, pero vaya, por favor. También te digo, Se ha ganado el sueldo porque hace eso, ¿no? Y a saber lo que la habrán pagado. O sea, ya tienes que llevar bien las alturas para Yo estaba darle viendo que se lo estaba pasando todo bien. por mucho de lo que... Yo tengo ganas. No, sí, yo ¿A me quién la te Pues nada, te compras un billete a Dubái y... Sí, a ver, Pero luego a con ver ver si- si no te subes ahí. Pero ni loca, vamos, estamos ni loca, yo que me paguen. No hay cojones a subirse al Burj Khalifa. ¿Qué Pero da? da la impresión que le dicen Tom porque se supone que es él el que hace las escenas. Claro, o sea, ¿Él hace esas escenas? O sea, que no tiene un doble. Me resulta raro, ¿no? Lo normal es que le haga un doble. ¿no? Claro, en esa escena de No, película pero son las dobles. personas que hacen tantas películas de acción suelen Sí. ser porque Les tienen gusta. conocimiento. Claro. Tendrán un doble, pero para escenas más peligrosas. Este señor ha hecho 200 películas de Misión Imposible. Algo No es que un doble necesitaría un triple, por lo menos. Pobrecito. Bueno, pobrecito. El Centro Sullivan fue diseñado y realizado por Louis Sullivan. ¿Por qué se llama Centro Sullivan? Porque lo hizo Louis Sullivan. Y el nuevo estilo arquitectónico predominante del siglo XIX es el funcionalismo. ¡Qué bonito! ¡No! Socorro, que a veces no me salen de esto. Oye, La coge casa de la la cascada. miniatura, más fácil de medir. Bueno, es importante porque la arquitectura del siglo XX en gran medida se explica por esto, por esta idea. Hombre, la parte de la casa de la cascada y todo eso, que son así más naturaleza, son muy bonitas. Pero luego la villa Saúl y eso no me gusta. La Villa Saboya, ¿ves? Que es una mierda. Qué fea es. Es un poco fea. No estamos comprando, pero es un poco fea. Pero la casa de la cascada es súper bonita. Sí, esa la tenemos que comprar con una fiesta. Sí, me encanta.
funcionalismo es que la forma sigue a la función. Es decir, si yo voy a diseñar un edificio, tengo que diseñarlo para qué función es el espacio. Y en función de eso, diseño el edificio. Por ejemplo, si yo voy a diseñar una casa hoy en día, ¿cómo la diseño? Pensando que tiene que tener un cierto número de habitaciones. Cuando yo diseño una vivienda, normalmente, ¿qué hago? Diseño la planta y la planta de la vivienda va en función de para qué sirve cada espacio, ¿no? Muy bien, pues el funcionalismo va a ser una arquitectura simple, sin ningún elemento decorativo y, como su propio nombre indica, muy funcional. Cada espacio dedicado a la función que tiene que ser y no va más allá, es bastante simple en su forma. Pero las viviendas anteriores al funcionalismo también eran así. Pues habría de todo, depende de qué tipo de vivienda busquemos. Pero el funcionalismo va a ser una idea que va a predominar en la arquitectura del siglo XX. Por ejemplo, si tú pones cualquier bloque de vivienda hoy en día de una ciudad, tú pones bloque de vivienda y te miras esto. El funcionalismo se caracteriza por utilizar normalmente formas simples, geométricas, y porque no tiene decoración prácticamente. Es muy racionalista en el diseño y funcionalista. Cada cosa está diseñada para ejercer la función que tiene y no tiene absolutamente nada adicional. Por ejemplo, este aula en el que estamos es funcionalista. Ya, un poco fea también. Es que el funcionalismo no tiene por qué ser bonito. Sí, ya, bueno, es que los de arte... Vamos a ver, esta clase no es de los de arte, es de Luis Moreira en concreto. Se la hemos robado. Mira, escúchame, ¿sabes lo que estaban haciendo los de arte? Esto, nada más. Esto es lo único que hacemos. Así que, ¿Por qué? Porque podríamos hacer más, pero estamos aquí en vez del mismo artístico, ¿eh? exactamente. Sí. Pues yo no sé a dónde va eso, pero ¿qué quiere decir? Que estamos explotados. No nos da tiempo a decorar la clase, no nos da tiempo. Pero si de esa forma no nos dejan. También, Porque lo único que hemos hecho es un propio de la clase. es verdad, hemos hecho un plano de la clase. Ah, sí. Hemos venido A 1, no a 0. Bueno, Que los planos no sé muy bien dónde queréis llegar. Pero ¿por qué la arquitectura funcionalista o racionalista no nos sorprende? Porque es lo que se ha impuesto en nuestras ciudades, ¿no? Formas geométricas simples, prismas, cubos y diseño, la forma sigue la función y no tiene prácticamente decoración. Parece el típico bloque de piso de la playa. Sí, es que vivimos en una época donde la arquitectura es funcionalista o racionalista. Muy bien, ¿dónde está el origen de eso? Pues en el funcionalismo de la Escuela de Chicago. Los edificios, ¿cómo son? Pues suelen tener una planta rectangular, suelen tener una estructura basada en el acero y, bueno, en el caso de la Escuela de Chicago, si son rascacielos, edificios altos, suelen tener cristaleras y pues se basan en la verticalidad, ¿no? ¿En cómo obtengo más superficie? Pues construyendo hacia arriba. Claro, los primeros rascacielos, como veis aquí, pues eran modestos, ¿no? No eran unos rascacielos enormes. ¿Pero eso es un rascacielos? Bueno, era el germen de los rascacielos fue el edificio Sullivan, los almacenes Carson de Chicago, perdón, no de Nueva York. Bueno, pues la Escuela de Chicago, Sullivan, los almacenes Carson. ¿Y dónde pegamos el salto ahora? Pues ahora pegamos el salto ¿a dónde? Al modernismo, que nos lo hemos dejado por aquí tirado. A ver. Una pregunta, este tema... Mira, un momentito. El neoclásico, que ya lo vimos en el tema anterior, los historicismos, la arquitectura de nuevos materiales, el desarrollo de la Escuela de Chicago y el último estilo arquitectónico del 19 y principios del 20 va a ser el modernismo. Diga usted. Porque en el tema de... este
Sí, lo que pasa es que está todo un poquito entremezclado. Ten en cuenta que en este tema hemos empezado por Goya, que es pintura. Después hemos pasado por romanticismo y realismo, básicamente pintura. Ahora estamos hablando de arquitectura y va a haber un escultor que va a hacer... Seguro que le cae mal. A ver si yo soy capaz... que no me acuerdo del nombre. Rodin. ¡Ah! Te cae mal. Me cae mal. Tú es que estás en contra de la escultura. No, es que Rodin me cae mal. ¿Pero por qué te cae mal? Porque se copia las esculturas de su amiga, de su novio, de su señor amante. Se las cogía, le ponía su nombre y decía, Fabi. Y a la otra la metieron en un manicomio porque decía que era así. Ya me cae mal. Repita la historia. Que repita la historia. Que se dice que Rodin le robó con que su compañera, su amante, su novia, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero te lo digo. No me acuerdo, no lo recuerdo. Camille Claudel era como sorprendida, a la vez era como que tenía una relación con él. Pero ¿qué pasa? Que Rodin era súper tóxico y se dice que algunas de las esculturas que se tienen atribuidas a Rodin son de Camille Claudel, pero que él se las robó y ella pues, como que se la llamaba loca por ser artista, por ser... Decían que estaba súper loca y la muchacha no tenía nada malo, ¿sabes? Pobrecita, la metieron en un manicomio y por la carísima. Vamos a preguntarle a San Google. ¿Maltrató Rodin a Camille? Claudia. No. Es verdad, sí, me acuerdo de cosas. Un caso de maltrato psicológico, dice este. Oye, solo psicológico, ¿viste? Hombre, pero como si fuera poco, ¿no? A los 20 años conoce a Auguste Rodin gracias a la de su padre, que en ese momento Camille, su cercanía le permite una tímida introducción al mundo de la cultura, una relación terminada y comprendiendo el enfrentamiento y su ruptura con Rodin, que se niega a deshacer su matrimonio, que casarse con ella, y finalmente, y tras otra ruptura sentimental con Claude Debussy, el músico, también unido a otra mujer, pasa los últimos 30 años de su vida en un hospital psiquiátrico, abandonada por su familia, incluido su hermano, el poeta Paul Claudel. Las cartas que escribe de allí clamando por su salida de este injusto encierro son desgarradoras. Bueno, aquí no dice que sea Rodin el que la mete en el manicomio, pero no sé, no está cerrado el tema. No la mete, la hace comérselo. Ahí hace una película de la cuando estuvo en el psiquiatra. Sí, pero bueno, lo que viene, esto es un blog desde luego, pero que bueno, a priori lo que viene aquí, no sé. Vamos. Además hay muchas obras de Camille que se le atribuyen a Rodin. Y esto no me quita. La escultora Camille Claudel nació en esta no es ella porque no creo yo, ¿no? Que haya fotografías de esta calidad de esa época, ¿no? O sea, es ella. Claudel fue admitida a una academia de arte de París con menos de 20 años y conoció el talento de joven que pronto pasó. Por triste que parezca los tiempos que Camille vivió y que la sociedad pusieron dudas sobre esto solo la historia dice que tras abandonar al artista, Claudel enloqueció. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que... Bueno, no sé, pero antes, hombre, que a lo mejor es verdad, pero que conviene documentarse, ¿sabes? Porque, mira, hace unos meses, ¿cómo se llama? Rosa Montero, una que escribe en El País, habló del maltrato que Einstein le proporcionó a su mujer, una matemática rusa, tal, a Kadiskaya se llama, no me acuerdo.
y Rosa Montero lo puso a parir. Y a la semana siguiente, en el mismo periódico, un estudioso de la vida de Einstein pues desmontó todas las acusaciones que Rosa Montero hacía contra Einstein, las desmontó. ¿A dónde quiero llegar? Que estamos en un clima muy proclive a admitir maltrato, pero que las cosas hay que documentarlas, no basta con sospecharlas, ¿vale? Hay que intentar, pero que afirmar esas cosas hay que tener documentos que lo avalen, ¿vale? Bueno, buen puente, el lunes no hay clase, nos vemos el martes.